Son las 12:33, preocupación en el mundo entero después de que el viernes pasado colapsara, cayera el banco de Silicon Valley. Esto se ha traducido evidentemente en consecuencias en todo el mundo, entre ellas en España. Hoy es verdad, lo explicamos, que la bolsa se ha relajado, pero evidentemente el BEX 35 ha caído, eso ha repercutido en los mercados, ha habido pánico generalizado en los mercados de todo el mundo, pero parece que Miguel Ángel Temprano, economista, buenas tardes. Claro, muy buenas tardes. Ya nos estamos tranquilizando y que el pánico que se generó, sobre todo a principios de esta semana, pues no tiene que ser para tanto porque no es algo comparable con lo que pasó en 2008. No tiene nada que ver, nada que ver. Quizás lo primero es entender qué es el Silicon Valley Bank. ¿Y por qué cayó? Claro. Este es un banco especializado en private equity. Voy a explicar qué es esto porque es importante. Nosotros conocemos los fondos de inversión que compramos en los bancos. El más grande del mundo es el BlackRock, que invierten en compañías cotizadas. Pero hay otros fondos de inversión que invierten en compañías no cotizadas. Es decir, una compañía que no cotiza, generalmente la intención de estos fondos es hacerla crecer. Una startup, por ejemplo. Por ejemplo, una startup. Hacerla crecer, inyectándole dinero, comprando otras, hacerla más grande y luego pues venderla. Ellos ganan dinero en esa plusvalía, ¿no? Bien, pues el nudo gordiano de las startups del mundo y de las medianas y pequeñas compañías es Silicon Valley, que es una franja que está de San Francisco hacia el sur. Este banco estaba especializado en dos cosas. Una en ayudar en la financiación a estos fondos a la hora de la compra de estas compañías y lo que le llaman los americanos el follow-up, es decir, en los incrementos de capital para que estas compañías crecieran, ¿de acuerdo? ¿Qué pasó? Que ahora aproximadamente un año, cuando empezó la inflación, los tipos de interés empezaron a subir y estos fondos se encontraron con que ya no recibían dinero de sus inversores. No crecían y crecían y crecían. ¿Por qué? Pues porque el dinero ya no era gratis. Entonces ya no les salía a cuenta. Con lo tanto, esos follow-up que he hablado antes ya no se producían. Segundo, normalmente estos fondos transmiten parte de ese dinero que han utilizado para comprar, se lo transmiten como deuda a estas empresas, de tal manera que lo paguen ellas. Por ejemplo, una compañía que vale 20, 10 lo paga un banco, 10 lo pone el fondo. Pero esos 10 que lo paga el banco lo termina repagando la empresa con la caja que va generando, ¿de acuerdo? Claro, si le subes el tipo de interés, una compañía que está naciendo o que está en estadios incipientes no tiene dinero para pagar. Con lo cual empieza a haber fallidos de pago. ¿Quiénes son los primeros que conocen esos fallidos de pago? Los trabajadores que están dentro de las empresas. Y este banco, Silicon Valley Bank, lo que tenía además era cuentas corrientes, generalmente a los trabajadores. Les daba líneas de crédito a las empresas, por lo tanto, ¿quiénes fueron los primeros que olieron lo que pasaba? Los trabajadores. E hicieron cola para retirar el efectivo que tenían en esas cuentas, los depósitos. Entonces, ¿no se podría haber evitado? No, pero cuidado. ¿No subiendo tanto los tipos de interés? Bueno, eso es otra película. Aparte que sería... Permíteme que haga un inciso. Yo defino la economía como una foto difusa, que es un puzzle, donde es imposible hacer encajar todas las piezas. Una vez encajas unas, pero desencajas la otra. Por lo tanto, están todas como mal colocadas, ¿no? Como la vida misma. Entonces, se podrían haber hecho muchas cosas, pero si tratamos esa pieza de puzzle no podemos tratar esta. Entonces, hablando de suben los tipos que hacen se van. ¿Era necesario rescatarlo? No, no era necesario rescatarlo. Es más, probablemente hasta hubiese sido bueno no rescatarlo, porque no es un banco sistémico, es decir, su volumen, para que nos hagamos la idea de lo que estamos hablando, es un banco como un 60% de lo que ha sido el Popular, el antiguo Popular. Es un 5% de lo que es el mayor banco americano, que es JP Morgan, o lo que es un 10% de lo que es el Santander, es decir, un banco no sistémico. Si se lo ha rescatado, ha sido porque lo que han pretendido es que el miedo no se traspasase.
Si hace 15 años no hubiese pasado lo que pasó, en otras dimensiones, porque Lehman Brothers era otra cosa, a este banco no se lo hubiera rescatado, no tenía entidad de rescate. Y cuidado, lo dijo Biden, que a Rajoy se le olvidó decirlo. Aquí cuando se habla de rescate, no se rescata al accionista, se rescata al depositario. Biden dijo ayer claramente que el inversor ha perdido todo el dinero, que ese es el sistema capitalista. Aquí, en los bancos, en este caso que fueron cajas, quien perdió el dinero fueron las cajas, o sea, no los accionistas, lo que pasa es que los accionistas éramos el Estado, ¿no? Pero bueno, no los depositarios. Y el que tiene bonos, que es la otra manera de financiarse, que compra deuda del banco, ha dicho que vamos a ver cuánta pierde, que a lo mejor pierde toda. Entonces, no hay riesgo sistémico, no tiene nada que ver con ningún banco español de nada. Y lo que ha dicho la ministra le ha sobrado, no venía a cuento. O sea, eso de que no tiene nada, es que estamos hablando de churras y merinas. Pues ahora te pregunto, profesor, por las consecuencias que pueden haber a partir de ahora, pero también nos acompañan Mariano Calleja, periodista de ABC. Muy buenas tardes, Mariano. Muy buenas tardes. Y José Luis Concejero, periodista de la cadena COPE. Hola, José Luis. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas. Ha habido, evidentemente, reacciones con respecto a este asunto, Lucía, que está copando las portadas de todos los diarios. Eso es, hoy parece que está todo un poquito más relajado, se puede decir así, pero entre los inversores, lógicamente, pues existe el temor, ¿no?, a un posible riesgo de contagio como ocurrió el pasado 2008. El rescate también, de hecho, hoy mismo se ha colado en el Eurogrupo, así que Nazaret García Jara, ¿qué es lo que ha trascendido hasta el momento? Inicialmente, Lucía, no estaba previsto, pero lógicamente con todo lo que ha pasado en las últimas horas, este asunto se ha incluido en la agenda de los ministros de Economía de la Eurozona. Están reunidos en estos momentos en Bruselas, una cita a la que también acude la vicepresidenta económica Nadia Calviño. Y lo cierto es que el mensaje que se lanza es unánime, que no se aprecia riesgo específico de contagios, lo que ha dicho a la entrada el comisario de Economía, aunque insiste en la necesidad de reforzar la unión bancaria de cara a posibles futuras turbulencias. Esta situación también ha hecho que el presidente de Estados Unidos, como nos contaba Miguel Ángel temprano, haya lanzado un mensaje de tranquilidad. Joe Biden asegura que el sistema bancario es seguro, otra cosa son las inversiones, y además también ha dicho que los depósitos de todos los clientes están asegurados. La tormenta ya parece haber pasado para los bancos españoles. Hoy, de hecho, todos los mercados europeos, incluido el IBEX 35, están a esta hora cotizando en positivo. Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Los bancos españoles se encuentran con un marco de supervisión y de regulación reforzado y una situación saneada de sus balances. Mariano Calleja, José Luis Concejero, repercusiones políticas, ¿se ha exagerado todo lo que ha ocurrido? ¿O preguntas para el profesor, si tenéis alguna? Hombre, como hemos escuchado aquí al profesor, lo que se ha producido sobre todo es una sobrereacción, ¿no? Porque es verdad que es una cosa muy localizada y, sin embargo, lo que se ha contagiado es el miedo. No sé si llamarlo pánico, pero desde luego el miedo sí que se ha contagiado, no solamente por Estados Unidos sino también por el continente, por Europa y por España en concreto. Vamos a ver qué consecuencias tiene. Si eso se queda, a mí lo que me gustaría yo creo que es la pregunta, si se va a quedar en el Silicon Valley o se va a extender a otros bancos, a otras entidades, más allá incluso de Estados Unidos, y esto puede llegar a afectar a Europa. Lo que se está diciendo es que no, se han pedido informes ya, unos informes preliminares, y parece que en Europa no existen los problemas de liquidez que puedan existir en Estados Unidos o los problemas que existían en este banco. Entonces yo creo que la pregunta es precisamente ese contagio, ese peligro de contagio que pueda haber. No, vamos a ver, sí, en Estados Unidos sí puede haber contagio a otros bancos, no a los grandes, no a los sistémicos. De hecho, se piensa que puede estar tocado también el First Republic Bank, que es otro banco que tiene una parte importante en todo lo que es la costa oeste, que es sede en San Francisco, y se piensa que puede tener. Puede haber otros, pero en cualquier caso, estos señores no vendían productos a otros, como ocurrió la otra vez, que expandes la ola porque les has colocado en su día las famosas hipotecas basuras, ¿no? Aquí no ha ocurrido nada. Estos tenían los tenedores y esos paquetitos no estaban realmente hiperdistribuidos por el mundo. Por eso no hay un peligro de contagio. ¿Puede caer algún banco más? Sí. ¿Es probable que ocurra? También.
pero ¿es posible que afecte a los grandes bancos, inclusive europeos? Seguro que no. Y además no hay ningún riesgo de que eso ocurra. Bueno, en primer lugar, cuando hablamos del sistema financiero europeo, es verdad lo que decía el profesor, yo creo que hay bastantes redes de seguridad, por ejemplo, como la Junta Única de Resolución, es decir, organismos que tiene la Unión Europea, la Comisión Europea, que tiene en marcha y que analiza permanentemente el estado financiero de los bancos. Pero a mí, profesor, hay un par de cuestiones que me llaman poderosamente la atención. La primera, aunque hoy las bolsas han abierto y, como nos decía nuestra compañera, con cierta tranquilidad, ¿cuál es el motivo por el que ayer, cuando cerraron las bolsas, había bancos como el Sabadell que habían caído más de un 10%? Y luego, en la segunda pregunta, decía usted, no creo que al no ser un banco sistémico afecte al resto de bancos, o a lo mejor alguno de Estados Unidos, pero que no se podría contagiar con la Unión Europea. Pero al ser, por ejemplo, algo muy concreto, como son las inversiones en startups o a lo mejor en pequeñas y medianas empresas, también tenemos que analizar ese mensaje que a lo mejor esa inyección que llega a las empresas para luego conseguir las plusvalías de la que usted hacía referencia, pueden tener peligro, es decir, que se frene la inversión y que eso también tenga consecuencias económicas. Voy a empezar por lo primero que ha dado por sentado, y yo no lo doy por sentado. Los sistemas reguladores y supervisores están muy por debajo de lo que el mercado puede arrasar. Estamos hablando de la arena de la playa que hace que el agua no llegue al chiringuito, y lo otro es un tsunami. Por lo tanto, olvidémonos, los sistemas supervisores no cubren suficiente. De hecho, muy probablemente los fondos de garantía de depósitos deberían estar mucho más dotados. Lo que pasa es que contra más sistemas de protección pongas al sistema bancario, más coste vamos a tener el resto de los humanos. Por lo tanto, intentas mediar, ¿no? Esa es la primera cosa. La segunda cosa, yo escribí un artículo ahora aproximadamente 6 meses sobre el coste que iba a tener para la innovación la subida de los tipos. ¿Y por qué lo evaluaba así? Pues porque obviamente esto iba a pasar, antes o después. Es decir, si la principal fuente de ayuda a la innovación son los fondos, estos que hablábamos antes de private equity, lo de venture capital, todo este tipo de fondos no reciben dinero de los inversores y son menos proclives a ir a por ello, y además los tipos de financiación son más altos, los mismos bancos van a estar más reacios a financiarlos. ¿Y la innovación va a verse perjudicada? Sí, clarísimamente sí. Pero de verdad hay un artículo mío escrito, no sé, 6 meses, 8 meses, donde ya lo aventuraba, era claro que esto iba a pasar. Y sí, sí va a pasar, es natural que pase, pero es la economía. ¿Y no invertir en innovación, qué consecuencias puede tener? Bueno, muchas. Es decir, la innovación, lo vemos en España, estamos a la cola de la ciencia, y cuando ocurre algo, pues estamos a rebufo de lo que hacen los demás. Por lo tanto, sí, tiene un problema. El no invertir en innovación para el crecimiento de la economía y sobre todo de la humanidad tiene mucho precio que pagar. Quienes tienen un problema, evidentemente, son los que están allí, los que están en Silicon Valley, los que tienen startups allí, y precisamente en esta casa ayer tuvimos un testimonio. Eso es, Marco. Estamos comentando este tema, ¿no? Aquí en mesa, la Reserva Federal de Estados Unidos ha terminado rescatando a todos los clientes del Silicon Valley Bank, una decisión sin precedentes desde la crisis de 2008, pero ayer Cyrus Akbari, pues es un emprendedor que, como decimos, contaba aquí concretamente en el programa 13 al día, que su empresa se ha visto afectada por la quiebra de este banco. A finales de la semana pasada él contaba que ya intentó mover dinero, pero que le fue imposible. No nos dio tiempo a mover el dinero fuera de ese banco, y justo al siguiente día básicamente el banco cerró, tuvo que ser rescatado por el gobierno. Ahora mismo recibiremos el dinero, y con eso ahora viene otra pregunta, que es qué va a pasar con la economía en Estados Unidos. Es decir, va a seguir estando como estaba, y nuestra apuesta es que probablemente el problema que tiene o que ha tenido Silicon Valley Bank lo vayan a tener muchos bancos, básicamente. Entonces estamos intentando recapitalizar nuestra empresa no solo en Estados Unidos, sino en Europa también. Lo que decías tú, profesor, al final esto va a repercutir en otros bancos, pero decías que no en los grandes. Nada que ver. Los grandes bancos, los sistémicos, los que nos pueden dar miedo, es decir, un hundimiento de JP Morgan significaría un hundimiento del sistema económico mundial.
para que hablemos, se nos han ido unas pequeñas capilares. JP Morgan es una vena entera, una arteria entera. Eso no va a ocurrir. Mariano. Sí, el Silicon Valley Bank está relacionado con las tecnológicas directamente, ¿no? Y se habla también de una crisis más profunda de lo que es la nueva economía, la relacionada con las tecnológicas, con las criptomonedas. Estamos en una especie de explosión de una posible burbuja a raíz de esta intervención y de esta quiebra de este banco, porque... No, son cosas diferentes. El otro día, de hecho, quebró un banco de criptomonedas. No tiene nada que ver. Lo de las criptomonedas, que yo soy un fanático defensor de la tecnología del blockchain. Creo que va a invadirnos nuestras vidas y para bien ya, desde todo, desde los informes médicos hasta la moneda digital, el euro digital, nos va a dar una seguridad brutal. Eso es una cosa, pero yo no creo nada en las criptomonedas. Yo creo que el dinero tiene que tener una característica que todos necesitamos, que es lo que se llama en economía la capacidad de último recurso, es decir, que haya alguien detrás con una solvencia reconocida e inimputable que diga que el billete de 5 euros o el ticket que yo tengo en mi token de 5 euros, vale 5 euros, y que emitirá el necesario para que haya 5 euros ahí. Eso con las criptomonedas no ocurre. Por tanto, yo es que las descarto, las criptomonedas. Cuidado, no la tecnología en la que está basada, que nos va a afectar a todos, hasta en la simple firma de un contrato de compraventa de una casa, que son los smart contracts, donde veremos qué pasa con los notarios. Yo eso le decía a uno y me decía que sí, que ya que lo tenían claro. Entonces, eso es una cosa, la nueva economía no va a desaparecer. ¿Va a afectar a la innovación? Seguro, lo que pasa es que la innovación, cuando es buena, cuando es solvente, cuando tiene criterio, encontrará otras vías de financiación. No entiendo por qué JP Morgan o cualquier otro banco no va a terminar financiando una buena idea. Lo que ocurre es que, claro, aquí aparecía cualquiera, se iba al fondo más grande que hay en el mundo de private equity para startup, que es Sequoia Capital, le pedía dinero y le soltaban 1.000 millones. Eso va a desaparecer, obviamente. Sí, pero Miguel Ángel, a raíz de lo que decía Mariano, hay una cosa que es muy interesante, y es que en los últimos meses hemos vivido cómo Silicon Valley, que era el epicentro de la innovación, tiene grandes empresas que en su día empezaron siendo startups, que están despidiendo a miles y miles de trabajadores. Todo lo que ha ocurrido con Meta, con Facebook, con Twitter, con Instagram, y al parecer esta es la tónica habitual. No sé si es porque a lo mejor tenían muchos más trabajadores o porque las compañías no están siendo tan rentables como aparentemente nosotros creíamos que podían ser. Entonces, lo que le quería preguntar es si ese paso previo que estamos viendo de grandes despidos que se están dando en las grandes tecnológicas, de alguna forma también puede tener consecuencias lo que ha ocurrido con el banco del Silicon Valley. No, son cosas completamente diferentes. Meta, no hay un engranaje ahí de Meta, que es Facebook y todas estas, despiden porque han hecho una mala previsión a medio y largo plazo, punto. Se han equivocado, Amazon se ha equivocado al calcularlo, le sobra gente, pensaba que el negocio iba a crecer como un cohete y simplemente crece mucho, pero no como un cohete. Yo no sé si el de Facebook ha metido la pata con lo del Meta o no, yo pienso que sí, pero igual estoy equivocado y me tengo que desdecir hace tiempo. Pero no, estas grandes corporaciones van a seguir siendo las que dominen nuestro futuro y con toda seguridad. No vamos a volver para atrás. Vamos a seguir comprando por Amazon, vamos a seguir utilizando las redes, yo no, pero la gente sí. Por ejemplo, Google es el mayor propietario de termostatos del mundo. ¿Y qué hace Google teniendo los termostatos? Yo me pregunté eso un día, no lo entendía. Esta compañía la compró hace 3 años. No, sencillamente es capaz de saber la temperatura que tenemos en nuestras casas. Lo que yo voy a decir ahora van a jurar que es mentira, obviamente. Venden la información a las eléctricas y cuando las eléctricas prevén que el tiempo se va a disparar para arriba o para abajo, para que no tener picos, les dicen a Google, ¿me bajas 1 grado en tal zona las habitaciones? Y Google baja 1 grado en las habitaciones. Esto me dirán, Google estaría aquí diciendo, este señor miente. Bueno, vale. Pues, ¿pero Google cómo sabe la temperatura de nuestra casa? Porque es el propietario de los termostatos, es quien nos ha instalado los termostatos.
¿Y lo cambia solo esto? Obviamente, pero vamos a ver, ¿alguien duda que nos escucha? Yo me lo creo ya todo, sí, Vamos a ver, verdad, Yo echando la culpa a mi compañero de piso. Me voy a pero es permitir, creo que no es publicidad. Hay una serie, está en español, voy a decir el título en inglés, pero porque no está traducido. En la nueva plataforma, en Sky Showroom, una serie que se llama The Undeclared War, que sería como la guerra no declarada. Lo digo para el que la quiera buscar, es que el título no está. Es sobre un ciberataque ruso a Inglaterra en el 2024. Totalmente creíble. La serie da miedo. Totalmente creíble. Todo, pero no dentro de 10 años. Hoy. Ellos lo fijan en unas elecciones del 2024. O sea, esa es la realidad. Y el que quiera ocultarla, el impacto de los rusos y los chinos en esta guerra que hay es brutal, ¿no? Es otro tema diferente. Bueno, lo que no da tanto miedo, pero sí da miedo, es el IPC, que continúa disparado. Eso es, atención, porque los precios continúan su escalada, los precios continúan subiendo durante este mes de febrero, debido, ya saben ustedes, al encarecimiento de la electricidad y también a la subida del precio de los alimentos. Vamos a ver ese dato definitivo que hemos conocido esta misma mañana, porque la inflación, aquí lo ven ustedes, sube, como decimos, en el segundo mes del año hasta situarse concretamente en el 6%. Es una décima más que en enero y una menos que la que conocimos en el IPC adelantado del mes de febrero, que lo conocimos este dato hace un par de semanas. La subida, como decimos, pues se debe a ese aumento de los precios de la electricidad, también de los alimentos, que se encarecen hasta suponer el 16,6%. Esto es lo que se ha encarecido nuestra cesta de la compra. Y todo a pesar de la eliminación del IVA de algunos alimentos. Además, la inflación subyacente, la que no contempla ni los alimentos frescos ni los precios tampoco de la energía, sube también, situándose ahora mismo en el 7,6%. Marco. Muchas gracias, Lucía. Pues sobre todo la subyacente. En eso estamos, profesor, muy por encima de la media de la Unión Europea, aunque es cierto que la inflación, no tanto, no estamos tan mal en eso. Yo creo que ha sido además en este mismo plató y en esta misma silla donde he dicho que el gobierno haría bien en no jactarse de ser los que mejor... Voy a vuelta a sacar pecho. Del país que tenemos la inflación nominal más baja, porque precisamente tenemos la inflación subyacente más alta. Vamos a ver, Europa, a diferencia de Estados Unidos, tenemos un tipo de inflación diferente. La inflación americana es una inflación por shock de demanda, es decir, hay un ahorro embalsado gigantesco que ha salido después de la pandemia a gastarse. Hay mucha demanda. Aquí lo que tenemos es una inflación, por lo contrario, por un shock de oferta, es decir, no tenemos producto energético y eso hace que se nos dispare. Claro, resulta de que si tú no actúas, ese shock de oferta, es decir, esa subida de precios energéticos, inmediatamente se te transfieren a la segunda ronda, es decir, se te transfiere a la inflación subyacente, que es lo que está pasando en España. Y el gobierno tiene mucha culpa. Hace unos días yo estaba aquí hablando del tema del salario mínimo interprofesional. Creo que os daba datos para decir que el primer infractor está siendo el gobierno, haciendo que esa inflación de segunda ronda se consolide en nuestra economía. O sea, poniendo más dinero en el bolsillo. Claro, no, pero sobre todo haciendo que lo que no... Los tomates, lo va a entender todo el mundo, la gasolina sube y baja, los tomates suben y bajan, los sueldos solo suben o se quedan estancados, no bajan. O al menos habitualmente ante una... No, generalmente le pueden bajar a alguien por un caso particular, pero de manera general los sueldos no bajan. Es decir, se pueden quedar estancados, no subir. Pero el que tiene un sueldo fijo, es complicado que cualquier comité de empresa acepte que le bajen el salario a los trabajadores, por muy mal que vaya la empresa. O sea, es una realidad. ¿Ocurre a veces? Sí, pero no es habitual. Bueno, pues si tú creas... pues bajas abajo directamente. ¿Qué es lo que está haciendo? El gobierno no está para sacar pecho en absolutamente nada porque no ha tomado ninguna medida.
ninguna medida. Donde veremos si el gobierno puede sacar pecho o no sobre el terreno es en los mercados, y ahora os pregunto también vuestra opinión, Mariano, José Luis. Pero nos vamos con José Ángel Rioja hasta Barcelona, que está en un mercado. Vamos a ver cómo está la situación allí. José Ángel, si siguen subiendo los precios, especialmente de los alimentos. Como comentabais, Marco, los alimentos frescos siguen subiendo sus precios en este mes de febrero y en este caso, por ejemplo, entre las frutas y las verduras hay una causa clara y son las condiciones climatológicas, tanto las que vivimos aquí en España como en el resto de los países comunitarios, en el resto de la Unión Europea. Hemos vivido unas semanas de bastante frío que se suman también a la sequía que tenemos especialmente aquí en España y más concretamente aquí, por ejemplo, en Cataluña. Esto hace que las frutas, como están viendo, tengan un tamaño algo más pequeño de lo normal y que también se encarezcan. Según nos han comentado, Marco, hay que destacar también el cambio de la temporada habitual. Muchas de estas verduras ya se están dejando de cultivar en la mayoría de nuestro país y eso hace que la oferta sea menos y no pueda satisfacer la gran demanda, porque los consumidores siempre queremos alimentarnos de las mismas cosas durante todo el año. Además, también siguen subiendo los azúcares, las mantequillas, los aceites de oliva, también la leche, tanto la entera como la desnatada. Y muchos de estos alimentos cabe destacar que ya tienen el IVA intervenido y eso no ha podido evitar, aunque según el gobierno de momento habrá que ver cómo siguen evolucionando, que los precios sigan disparados. La gente, José Ángel, la gente cuando compra se queja o pregunta mucho, ¿qué dicen? La gente, como se podrán imaginar, no hace más que buscar las mejores ofertas, no hace más que comparar con otros supermercados a ver de qué manera pueden ahorrarse algo de dinero, porque no dejan de ver cómo siguen subiendo, sobre todo si echan la vista atrás desde un año en adelante. Los precios se han disparado, como dice el dato, alrededor de un 16,7%. Los productos frescos, sobre todo los que más se suelen consumir, la carne, los pescados y sobre todo las frutas de temporada, tanto las frescas como las verduras, y no pueden hacer otra cosa que aguantar e intentar reducir el consumo de los productos más caros y sobre todo, Marco, buscar las mejores ofertas. Y José Ángel, no sé si has podido preguntar, ¿no? A veces surgen dudas sobre cuáles son esas frutas, por ejemplo, de temporada. ¿Lo tiene claro la gente por ahí? Porque es verdad que siempre es lo que recomiendan, ¿no? Comprar la fruta de temporada y las fresas pues para otra época, pero cuando toque. Sí, Lucía, la gente estamos un poco acostumbrados a consumir un poco lo que vemos en los puestos. No somos un poco conscientes, según nos han dicho, de qué fruta toca en cada momento. Pero, bueno, como parece ser que de momento los distribuidores están llenos, en este mercado de Barcelona concretamente, parece ser que no existe esa necesidad de carencia, ese sentimiento de nos faltan cosas. Sí es verdad que están llegando noticias de que en supermercados, en cadenas de supermercados, sí empiezan a haber carencia de productos. En este caso ya no de frutas, pero sí, por ejemplo, de los huevos. Sí empieza a notarse en ciertas cadenas de supermercados que los huevos se empiezan a encarecer precisamente porque parece ser que estamos comprando de nuevo de manera compulsiva y dejarnos llevar un poco por esa locura del momento y de los encarecimientos de los precios. Gracias, José Ángel Rioja, desde Barcelona. José Luis Concejero, llenar la cesta de la compra es un lujo ahora mismo. Sí, bueno, totalmente, y además, si lo comparamos con la cesta de la compra de hace un año, me parece que los datos serán entre 15 y 20 euros más caro. Evidentemente, esto a las clases vulnerables de nuestro país les hace polvo. En relación con lo que decía Miguel Ángel, yo tengo una curiosidad que me llama mucho la atención en relación con el tema de la inflación que tenemos en España, y es que decía que en Estados Unidos la inflación viene provocada porque hay un aumento de consumo, la gente tiene dinero y bueno, pues el hecho de que vayamos todos a la compra hace que haya menos productos y eso produzca una inflación que se encarece. Y en el caso en el caso de Europa es, bueno, hay un problema de crisis energética, no tenemos energía, tenemos que comprar el gas de fuera, eso con la guerra de Ucrania, etcétera, bueno, el follón que hay ahora montado, sube el precio de la energía, que es un vector fundamental, y eso está provocando un aumento de precios. Y decías, Miguel Ángel, y tiene una gran responsabilidad el Gobierno porque no está tomando las medidas necesarias para relajar esa inflación, sobre todo la inflación subyacente. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿no? Porque dentro de las medidas que se han tomado, muchas eran medidas que llamaban poderosamente la atención porque les afectaba de la misma forma a una persona que cobrase 5 millones de euros y fuese a llenar, por ejemplo, el depósito de gasolina, como aquel que está cobrando el sueldo mínimo. Entonces, siempre desde la Unión Europea se apuesta por medidas concretas que ayudan a las clases más vulnerables, pero yo no sé el Gobierno qué puede hacer para intentar relajar, sobre todo, la inflación y la inflación subyacente, que es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. Bueno, déjame que vaya a lo de los ricos y los pobres. La gran mayoría de la gente, el 85% de la población española trabajadora, cobra
hasta tres veces el salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, olvidémonos del 1%. A lo mejor tomamos alguna medida que les beneficie a ellos. ¿Qué más nos da? Lo que nos importa es beneficiar al resto. Olvidémonos de que el rico echa gasolina más barata. Lo importante es que aquel que lo necesite la eche más barata. Las medidas que puede tomar el gobierno, este y cualquier otro gobierno, es obviamente, en el caso de los carburantes, los carburantes están gravados por un impuesto directo dependiendo del tipo de carburante que sea, el diésel, la gasolina super, cada uno tiene uno diferente. Oye, pues ¿por qué no lo quitas? Aunque no sea más que temporalmente. Con lo tanto, estás ayudando tú a reducir ese tipo de inflación, ¿de acuerdo? Claro, obviamente tienes que hacer una contrapartida para no elevar tu déficit público, que es reducir tu gasto público. Si tu gasto público lo estás dilapidando en estupideces, pues obviamente no puedes, porque esa factura la tienes que pagar de alguna manera. Entonces dices, yo no puedo reducir el IVA, digo el IVA o el impuesto indirecto a los carburantes. Yo no los puedo reducir, porque si lo reduzco ya no tengo ingresos para sufragar el otro tipo de costas. Bueno, pues oye, tienes una batería de medidas que tomar, que obviamente tienen que venir acompañadas por una batería de ahorros. Mira, mi madre ya no está en este mundo, pero la mujer era una pensionista. Y mi madre, que era de las que pasó muchísimo hambre en la guerra, decía, yo estoy dispuesto a bajarme mi pobre pensión, pero que antes de bajármelo, si es necesario, dejen de tirar el dinero. Precisamente vamos a hablar sobre las pensiones, porque el acuerdo, Patricia Navarro, podría ser ya inminente. Muy buenas tardes, Patricia. Como decimos, la reforma de las pensiones, la COE no está de acuerdo, de momento, con la reforma que plantea el Gobierno. Sí lo están los sindicatos. Vamos a ver qué pasa, Patricia. Sí, Marco, como dices, esa reforma de las pensiones ya cuenta además con el visto bueno de Bruselas y de los sindicatos, pero no con el de los empresarios, que se oponen a ese aumento de las cotizaciones. Nosotros queríamos que la Seguridad Social gane en financiación y que se acaben con los recortes, que no se vuelvan a recortar las pensiones ni las prestaciones para los jubilados y las jubiladas de nuestro país. Y para hacer eso sabemos que hay que recaudar más. Y por tanto ese principio es un principio que lo tenemos acordado y afortunadamente no solo con el Gobierno de España, sino también con la Unión Europea. El Gobierno ha decidido hacer recaer el peso de la reforma sobre los trabajadores, por lo tanto sobre los salarios y sobre los costes laborales de las empresas, y por lo tanto en la práctica acabará afectando al mercado laboral y a la competitividad de las empresas. Entendemos que es una propuesta ciertamente regresiva. El Gobierno, por su parte, defiende la viabilidad de la reforma para que el sistema de pensiones siga siendo sostenible y recrimina además a la patronal, dice, su falta de propuestas. Hay que estar a las duras y a las maduras, y por tanto para hacer sostenible el sistema, que es lo que hemos conseguido, yo creo que lo estamos consiguiendo con esta reforma, pues hay que explicitar medidas. Es muy fácil decir que esto no es sostenible y no plantear cómo se aborda la sostenibilidad. Decíamos en nuestro país que el sistema público de pensiones tenía un problema de ingresos y no de gastos. Estamos demostrando que esta reforma no solamente no recorta derechos, sino que los ensancha, que le da estabilidad, fíjense, a prácticamente 10 millones de pensionistas en nuestro país. Pero, ¿qué es lo que dicen de esta reforma los expertos económicos? Pues esta misma mañana el director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Ángel de la Fuente, hablaba así aquí, en Herrera en COPE, de la reforma. Más que eliminar gastos sería controlar el crecimiento del gasto, que no crezca tan rápido, seguir aumentando el periodo de cómputo. Al final lo que se ha hecho, sí que se aumenta, pero te dan la opción de mantener el sistema anterior y cuando se aumenta el periodo te dan la opción de descartar los 24 meses peores, y esto pues invierte el efecto, ¿no? Al final tendremos más gasto por esa vía en vez de menos, que era lo que se esperaba. La propia previsión del Gobierno es que el gasto en pensiones se sitúe en el 16,6% del Producto Interior Bruto en el 2050. Es una reforma que Gobierno y sindicatos, como acabamos de ver, ven viable, pero que cuenta de momento con la oposición de los empresarios.
pero no parece que los empresarios vayan a ganar la batalla, digamos, ¿no? José Luis Concejero, y parece que el acuerdo podría llegar en las próximas horas. Sí, bueno, hay una parte tranquilizadora y otra menos. Aquí, Miguel Ángel, la verdad es que lo podrás poner mucho mejor que yo. En primer lugar, la parte tranquilizadora, a mí personalmente, es que el acuerdo de las pensiones se ha cerrado con la Unión Europea, se ha cerrado fundamentalmente con la Comisión Europea, que al fin y al cabo la Comisión Europea es la que lleva exigiendo a España una reforma de las pensiones, como también exigió una reforma laboral para poder seguir haciendo los pagos del famoso fondo de recuperación, ¿no? Entonces, bueno, en ese punto me puedo sentir cierta tranquilidad. La otra parte, es verdad que el sistema de pensiones en España, si se va a llevar un 16,6% del PIB para el año 2050, lo que demuestra es que un país cada vez más envejecido va a tener un problema que se puede necrosar, que es el problema de las pensiones, y que a lo mejor ahora estamos haciendo una pequeña reforma, pero que a lo mejor dentro de unos años es insuficiente y tenemos que llevar a cabo otra en más profundidad. Pero lo decía también el ministro de la Seguridad Social, ¿no?, Escrivá, que al final ellos han puesto esta medida. Yo quisiera entender lo que él mismo se preguntaba, y se lo voy a preguntar al profesor, ¿no? Ellos quieren conseguir con esta medida, el objetivo es crear un sistema que sea más sostenible, pero ¿qué medida sería para usted el acertado? Lo que él decía, ¿no? Al final critican, pero ¿qué es medida? ¿Cómo se aborda la sostenibilidad de un país, o en este caso del sistema de pensiones? Vamos por partes. Primero, ese dato del 16,6% no se lo creen ni hartos de whisky, como decía yo con mis amigos. Está basado única y exclusivamente, porque se sabe lo que va a ocurrir en el 2050, en que va a haber un crecimiento del PIB que ya me gustaría a mí que lo tuviésemos. En segundo lugar, qué bien se debe estar en el sillón de ministro, algo debe de tener para que te lleve a decir lo contrario a lo que decías cuando eras presidente de la AIDEF, porque es justamente lo opuesto. ¿Y qué se puede hacer? Lo que él decía cuando era presidente de la AIDEF. Necesariamente tenemos que trabajar más años. Y yo no pido que un minero trabaje más años, pero porque yo me tengo que jubilar con 65 años si llevo toda mi vida sentado en una silla, salvo que mi salud me lo llevase. Eso es lo que ha hecho Macron, ¿no? Si yo puedo, porque no puedo trabajar, por ejemplo, hasta los 75 años. Resulta de que yo me jubilo hasta los 65. Si vivo la edad media de los españoles, me moriré con los 83. Es decir, habré sido la mitad de mi vida pensionista de lo que fui trabajador. Eso es una locura. Las pensiones, cuando se crean, eran para retirar a las personas cuando la vida media de las personas estaba en el orden de 70 años. Es decir, hemos mantenido la edad de jubilación. Pero a 8 meses de las elecciones no pueden tomar esa medida. Mira lo que le está pasando a Macron, ¿no? Claro, no pueden. Pero deberían. Pero por eso digo, este señor ha dicho lo opuesto a lo que decía. Y luego de que se ha asegurado la sostenibilidad, perdóname que te diga, yo soy un europeísta convencido. Primero creo en Europa. Segundo, creo que somos suficientemente poco Europa. Pero Europa está haciendo muy poco. A Europa lo que le interesa es que haya un acuerdo rápido y a otra cosa, que tengo otras más gordas montadas. El sistema no es sostenible. No es sostenible. Porque lo que ha dicho una señora, creo que era de la COE, es verdad. Es decir, si yo no puedo pagar como empresario, no puedo pagar más salarios, o despediré o no contrataré. En cualquier caso, no ayudaré a que el sistema de desempleo mejore. Yo tengo otra cuestión también, ¿no? Porque una de las previsiones del Gobierno es recaudar la recaudación, supongo que subiendo esas bases de cotización, de 15.000 millones de euros. ¿Esto cómo lo ve este dato? No, pues sí. Como el otro dicho, que era, no se lo creían ni ellos. Pero es verdad, es decir, la hoja de cálculo aguanta absolutamente todo. Es decir, si yo cojo el número de empresas que hay y digo que les voy a subir tanto dinero y no meto otros factores como cuántos despidos se pueden producir o cuántos nuevos trabajadores podría integrar, me salen los 15.000, arreglado. Ya está, no hay ningún problema. Luego vengo y me gasto 5.000 millones como tiró Zapatero en el Plane. Lo que yo digo es, no tiremos el dinero. Paso número 1, que lo he hablado antes del tema del gasto público. Restringamos el gasto público a lo que son las medidas esenciales para dar sostenibilidad a nuestro sistema. Que ayudará mucho, ¿no?, ese cuarto pago de los fondos Next Generation para... No, los fondos Next Generation no van para esto. Los fondos Next Generation, pues es una condición de Bruselas. Si se emplean adecuadamente, es para que nuestra economía se nove, es decir, haya
pasemos a esa generación de la que estábamos hablando, de la innovación y todo eso. Se supone que que no está que para este pagar. cuarto pago iba para este Está sistema de pensiones. está condicionado, pero no está destinado a esto. Mariano. Vamos a ver, desde el punto de vista político, es verdad que este acuerdo es parcial. Es un acuerdo parcial porque, para empezar, rompe por completo el Pacto de Toledo. Es decir, aquí es un acuerdo al que han llegado el Gobierno con los sindicatos, además llega tarde porque tenía que haberse hecho hace meses, el año pasado. Se produce a 2 meses y pico de unas elecciones, a 8 meses de las elecciones generales, es decir, está contaminado en la explicación que da el ministro, la explicación y los datos están contaminados por esa cercanía a las elecciones, y a partir de ahí pues el propio Gobierno es el que reconoce que en 2025 pues habrá que volver a actualizar lo que es este acuerdo y este escrito sobre la reforma de las pensiones. Pero es verdad que, en fin, si se está comprometiendo más de un 16% del PIB, que el profesor dice que es mucho más, lo que pasa es que no se está reconociendo, hombre, pues yo creo que ahí el Pacto de Estado es imprescindible. Lo que no puede ser es que no se tenga en cuenta a los posibles partidos o al posible partido que puede gobernar a partir del año que viene. Totalmente de acuerdo. Es decir, tiene que ser un pacto de Estado, y el Pacto de Toledo, pues lamentablemente lo han enterrado ya. Lo empezó a enterrar Zapatero y lo ha terminado de enterrar ahora Pedro Sánchez. Pero es un asunto lo suficientemente importante como para que lleguen a un acuerdo pues los partidos, los empresarios y los sindicatos. Es decir, un acuerdo de verdad y no el parcial al que se ha cerrado ahora. Totalmente de acuerdo. Sin duda. Miguel Ángel Tioplano, economista, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Hasta muy pronto. Nos tenemos que ir un momentito a publicidad y seguimos analizando la actualidad en 13 al mediodía. Hasta ahora mismo.